Listo, listo, ya estamos grabando. Estamos todavía aquí permitiendo gente. Y bueno, comentarles que hoy vamos a tener la siguiente agenda. Vamos a hablar un poquito de un tema, alguna noticia financiera que hayan escuchado, leído en estos días, que quieran compartir con el grupo. Algo así como alguna nota. Y luego vamos a comentar sobre el capítulo de hoy, que es, les había comentado, el capítulo 5, que tiene que ver con riesgo y rendimiento, para conocer esa parte que es bastante importante dentro del mundo financiero, el tema de lo que son los riesgos, la medición de riesgos y la de rendimientos, que atañe a varios tipos de, por ejemplo, productos, mercados, servicios financieros. Entonces, eso lo vamos a ver. Y vamos a ver al final, como saben, hoy es la semana 4, vamos a tener el examen. Como ya también les había comentado, el examen es un examen para llevar a la casa, ¿verdad? Como diríamos, bueno, usted está en la casa, es más bien que lo hagan ahí en la casa. Al final de la clase, entonces lo vamos a leer rápido para ver si tienen alguna duda, y a partir de ahí empieza a contar el tiempo para que lo puedan entregar mañana máximo a las 9 de la noche. Entonces, de los que tienen alguna situación, ahí les estoy dando este margen para que puedan aplicarlo. Vean que es todo un día. Como siempre digo a los estudiantes, aprovechen la oportunidad de que esto, a mí me gusta que sea así, porque yo creo que estamos en una época donde ya el tema de los famosos exámenes a memoria, ya cada día tienen que ir pasando otra fase, ¿verdad? Yo creo que ya el modelo educativo costarricense ya se ha visto, ¿verdad? Ahora hace poco que se presentó el programa de Estado de la Educación, se fue claro que ya el modelo costarricense de educación tiene que ir ya cambiando, ¿verdad? De un modelo memorístico a un modelo de propuesta, de investigación, de apropiarse, ¿verdad?, de los conceptos y hacerlos prácticos, ¿verdad? Entonces, el tema es ese, ¿verdad?, estudiarlos y aplicarlos. No generar, de nada nos sirve que se aprendan de memoria para un examen un concepto, pero no tengan idea de que para qué sirve, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que yo siempre he tratado de inculcar a la filosofía de mis cursos, en el sentido de que lean, de que pongamos en práctica, que discutamos de las cosas para que eso quede más claro en la mente, ¿verdad? En la forma de ejecutarla, ojalá con ejemplos muy prácticos, con ejemplos reales. Entonces, eso es parte de lo que se trata de hacer, pues en el caso de los exámenes. Entonces, yo lo planteo de esa forma, de que ustedes vayan, tienen el libro, tienen las partes, se supone que ustedes lo han leído, se supone que ustedes lo han entendido, ¿verdad? Porque para eso está la clase, para que ustedes vengan y me indiquen también, no, profe, mira, no entiendo tal cosa, no entiendo tal otra, ahí dice algo, hizo un ejercicio y el ejercicio no lo entendí porque esto y por lo otro. Entonces, ese tipo de cosas se ven acá en clase, para apoyarlos, ¿verdad? Pero entonces las lecturas y los trabajos en equipo, en grupo y individuales, es para que ustedes vayan reforzando, vayan avanzando en la lectura y de cada uno de esos conceptos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes aprovechen, como les digo, esta oportunidad que van a tener el examen, que lo van a hacer, y lo hagan ustedes, eso sí, ¿verdad? Yo no voy a estar ahí viendo, no, ¿verdad? Mañana no les voy a poner una perseguidora electrónica para ver si cada uno lo está haciendo propio ¿verdad? O va y lo ponen en pollo con alguien, ¿verdad? Para hacerlo. Eso, ustedes ya están, como dicen, bastante grandecitos como para saber que eso no los lleva a nada. O sea, la idea es que ustedes lo hagan a conciencia. Son ejercicios que ustedes deberían de entender porque están basados en lo que hemos venido viendo, tanto en las lecturas como en los ejercicios de las presentaciones y lo que hemos visto en clase. Así que no debería, por supuesto, tener cierta complejidad, cierta verdad, porque tampoco vamos a poner cosas que sean como jardín de niños, ¿verdad? Pero tampoco la idea es ponerles ahí
un examen inentendible, ¿verdad? Sino que más bien ustedes todo lo pueden ir ahí. Y si hay la mayoría de los ejercicios tienen una parte de que además de la lectura tienen que ustedes aplicar criterio, y ahí es donde les digo, ahí es donde uno se da cuenta también que ustedes lo realizan, ¿verdad? Porque tienen que usar su criterio, opinar sobre el tema y decir por qué sí, por qué no, por qué se hace tal cosa, por qué la otra de otra forma, ¿verdad? Entonces en los 3 ejercicios que contiene el examen, ahí van a tener que aplicar sus criterios. Entonces eso para que sepan de qué se trata. Y como les digo, me parece que es una ventaja. Yo ni me fijo cómo hacen los otros profesores, y yo creo que eso espero haya resultado para que ustedes lo vean de esa forma, ¿verdad? El tema es aprender, el tema no es, como les digo, memorizarse algo. Las fórmulas ahí están, las fórmulas ya vimos, ¿verdad? Los ejercicios, por ejemplo, con el valor presente y con el valor futuro, ¿verdad? Están clarísimos, y entonces simplemente lo que hay que hacer es aplicarlas a los ejercicios, pero ahí es donde tienen que haber ustedes utilizado, ¿verdad? El estudio, la observación y haber repasado para que puedan tener esos criterios bien claros. Entonces, así vamos a funcionar. Al final de la clase leemos el examen y a partir de ahí les digo, listos, buenas noches, y ustedes se lo llevan mañana. La idea es que antes de las 9 de la noche lo envíen a mi correo, porque así yo le puedo dar también una seguilla de recibido y también de la hora, ¿verdad? Hasta donde, ¿verdad? Ya después, exámenes después de las 9 de la noche, no es que no lo reciba, siempre lo recibo, pero ya a partir de ahí empieza a contar, digámoslo así, como no un castigo, ¿verdad? Porque hablar de castigo, sino que un descuento en la nota, ¿verdad? A partir de ahí ya tienen, que lo presente después de las 9, tiene un 10% de descuento, o sea, ya lo califico con base en 90, por razones lógicas de que no cumplió con la instrucción y con el tiempo pactado. Entonces, ¿verdad? A partir de ahí lo vemos. Pero bueno, por eso digo, creo que es suficiente tiempo para que lo puedan hacer de aquí hasta las 9 de la noche de mañana. Por lo demás, vamos a empezar con el tema. No sé si alguno ha escuchado, ha leído, quisiera compartir con nosotros algún tema del área financiera que, que nos pueda servir a todos como un abrebocas para hoy. Algún tema que quieran poner ahí, lo hayan visto en televisión, lo hayan visto en el periódico. Sí, profe, es que ahorita lo que está de moda y lo que está más acaparando las noticias son el bendito marchamo, ¿verdad? Bueno, Sí, esa es eso la es un parte a la hora buen punto. realmente, bueno, yo hasta ahorita no sé en qué se basan, en qué fórmula se basan, porque anteriormente para cobrar o la fórmula que utilizan para cobrarte un derecho de circulación, porque se supone que es con el ¿cómo se llama? El precio, el precio del vehículo, y ahí viene calculándose. Y supuestamente ahora hay un buen rebajo, ¿verdad? Sí, sí, vi por lo menos los porcentajes que indica, y pareciera que es un rebajo importante para la mayoría de carros con ciertos años, ¿verdad? Entiendo que para los carros de ciertos modelos, como Es que se les llama, de lujo, era justo. siguen altos, ¿verdad? Yo lo veo justo porque, como dices, como decían ahí, no sé hasta dónde. Imagínense, alguien que puede pagar un vehículo de 50 millones, no es lo mismo usted pagar un carrito de 3 millones y Así es. tener la misma. La capacidad. Exacto, correcto. Sí, sí, claro. Ahí hay muchas diferencias. Me parece que en eso, Profe, sí, vamos a ver. Claro. sí. Y para efectos de la recaudación, lo que lo que se deja de percibir por parte del gobierno, ¿en qué afectaría directamente, digamos, el desarrollo del país? O sea, ¿cuáles son los fondos, esos fondos para qué se utilizan? Y como va a haber una reducción muy importante de esos ingresos que recolecta Hacienda, entonces, ¿dónde vamos a tener el hueco? Sí, eso es una pregunta importante, y eso ya es también la otra parte de la historia, ¿verdad? Que es ver, porque como todo impuesto, ¿verdad? El no recaudarlo significa que no, ahí queda un hueco, exactamente, ¿verdad? Son más o menos 50.000 millones según los datos que suministraron algunos diputados del estudio que hicieron de cuánto es el impacto, y el gobierno creo que también, y anda por ahí. Eso es lo que se va a dejar de recaudar del impuesto. Vamos a ver, eso
no es vamos a ver, no vamos a quebrar como país por no tenerlo. Ciertamente en unas finanzas que no son tan fuertes, ¿verdad? Que son las nuestras, de Costa Rica, cualquier cosa que haga falta pega, ¿verdad? Como decimos, pega. Y eso es una de las cosas con las que el gobierno defendió el no hacer ningún ajuste. Lo que pasa es que, vamos a ver, hay situaciones, se habla de que ese impuesto en algún momento se pactó para darle mantenimiento a las vías, ¿verdad? Pero resulta que después nos dice el ministro de Hacienda que no, que eso más bien era un efecto de redistribución de riqueza, que era para cobrar, ¿verdad? Y se dio ese tema. Bueno, ahora, como decía Gilbert, se hizo de una forma que entonces se va a seguir cobrando el impuesto casi que el mismo porcentaje a los carros de mayor valor y menos a los carros digamos, de ciertas categorías, años, etcétera. Entonces, digámoslo así, supuestamente a la mayoría del pueblo, ¿verdad? Eso es lo que se comenta. Pero bien dice Miguel, bien lo dice Miguel, que ahí hay un hueco, ahí hay un bache y eso hay que llenarlo de alguna forma. Entonces ahí es donde necesitamos que de todos, ¿verdad? Nos digan qué van a hacer con eso, de dónde lo van a sacar, porque ciertamente esos 50.000 millones de colones pues, afectarán lo que ya, vamos a la mayoría de esa parte se supone que es para el mantenimiento de vías, que es un presupuesto que de por sí ya lo han macheteado, ¿verdad? Lo han macheteado mucho. Hace unos días salió la gente con AVI, creo que fue, o el MOP, diciendo que ya no había plata para el resto del año, para lo que era la parte de mantenimiento de vías, que ya el presupuesto se había agotado, etcétera. Entonces, a lo cual ya podemos imaginarnos, ¿verdad?, qué va a pasar el próximo año cuando tengamos el final, ¿verdad?, que todavía falta un poco de digámoslo así, este invierno, que al final ha sido extrañísimo, pero bueno, que falta lluvia, y el otro año, ¿verdad?, ya empezamos a ver carreteras con problemas, y vamos a ver qué pasa, pero bueno, ciertamente ahí hay una situación que, como les digo, va a generar faltante. ¿Cuál es el tema? En Costa Rica yo creo que ahí dicen, ¿verdad?, por sí que los impuestos nunca son bonitos para nadie, pero creo que este tema del impuesto de los vehículos siempre ha sido un tema porque ese ideal con el cual nos vendieron que pagáramos impuestos al ruedo, ¿verdad?, para poder tener carreteras mejores, ese tiene el gran problema por eso mismo, ¿verdad? Si no vemos las carreteras bien, si no las vemos, ¿verdad?, si vemos huecos en todas, si vemos mal mantenimiento, si no las vemos pintadas, si no un montón de cosas, entonces lo primero que uno dice, ¿para qué pago si de por sí no hacen nada, si las carreteras están peor cada día? Entonces yo creo que eso ha jugado mucho en contra, ¿verdad? Yo diría que el gobierno debería de ver otras opciones para las cuales aplicar impuestos que realmente sirvan para una recaudación más efectiva y también para solucionar esto del bache. Ahí, ayer hablaba precisamente con un grupo, estábamos en un grupo de maestría sobre el tema de cuál es el tema de los impuestos, ¿verdad? Hace un tiempo que tuve una clase de política económica que me tocó dirigir, era un grupo de economistas, entonces eran gente, ¿verdad?, que estaba muy apasionado con el tema económico. Entonces hicimos una propuesta de revisar cuáles eran la cantidad de impuestos que tenía el país y cuáles realmente, ¿verdad?, nos están dejando rentabilidad, por decirlo así, o sea, que dejan realmente recaudación positiva. Y resulta que hay 108 impuestos, eso fue un estudio hace 2 o 3 años, habían en ese momento 108 impuestos que generaban recaudación de algún tipo. Entonces, ¿cuál es el tema? De esos 108 impuestos solo habían 6, me acuerdo, 6 que realmente tenían una rentabilidad alta, o sea, que realmente el gobierno, el Estado recibía una cantidad, o sea, esos 6 significaban casi que el 90% de la recaudación total de impuestos en el país. Eso quiere decir que habían como 100 impuestos para recaudar el otro 10% de la recaudación, y de esos 100 había muchos que eran inclusive deficitarios, o sea, es más costoso cobrarlos o tenerlos ahí que lo que están generando. Entonces uno dice, hay una ineficiencia en el Estado,
en Hacienda por estar cobrando impuestos que no tienen ningún sentido y que solo porque son leyes de hace mucho tiempo, entonces, pero que no tienen sentido. Entonces estábamos hablando precisamente, en realidad, el impuesto al consumo, bueno, el IVA, ¿verdad? Con el tema de el impuesto sobre la renta, el impuesto creo que a las propiedades y por ahí otro más, ahorita no me acuerdo, pero esos eran prácticamente los 4 más fuertes, más 2 más que tenían. Bueno, el famoso impuesto al ruedo, tenía alguna situación, pero en realidad no es tampoco de los principales. Entonces, uno podría decir que el gobierno podría hacerse más eficiente en cobrar los impuestos que hay y con eso podría perfectamente balancear la cuenta de lo que ya no se va a dar con esto, porque ya está aprobado en segunda instancia, ¿verdad? Y ya sabemos que aunque el presidente creo que lo amenazó en resellar, en vetar, que es lo que le toca a él, el resello lo puede ejecutar la Asamblea Legislativa sin ningún problema porque ya tiene los votos, ¿verdad? Pareciera que sí. Entonces, ahí coincido con esto, como le digo, contesto a Miguel en ese sentido, ¿qué va a pasar? Bueno, pues posiblemente lo que debería pasar es que el gobierno va a tener que ver cómo hace para compensar ese impuesto, pero opciones sí hay. Lo que pasa es que a veces yo creo que sí se ponen, ¿verdad? Hay juegos políticos de por medio y entonces ahí se complica el asunto, ¿verdad? Pero sí hay opciones y en los estudios serios que se han hecho al respecto, se ha visto que hay formas de cobrar impuestos que son más rentables. A veces, como les digo, es un asunto de no querer ir más allá y no querer asumir a veces ciertas responsabilidades que les tocan. Entonces, yo, por ejemplo, yo les decía, el ministerio debería de trabajar para sacar ese montón de impuestos que no están sirviendo para nada, no tienen sentido, y realmente, como les digo, dedicar recursos, dedicar gente, dedicar sistemas a recaudar los que realmente son. Por ahí se habla también en el impuesto a la renta, que hay evasión, que sigue habiendo evasión con todo y muchas reformas que se han hecho. Bueno, póngale atención a eso, porque ahí sí, en evasión se habla de muchos miles de millones de colones, ¿verdad? Que no llegan al Estado por las empresas que se pasan de listas, ¿verdad? Entonces ahí sí le pondría yo atención. Pero bueno, eso, Miguel, es un asunto que uno lo ve desde este punto de vista y el gobierno siempre lo va a ver de otro, ¿verdad? Entonces, ahí me imagino que ahorita se inventarán algo para ajustar eso. Pero bueno, de momento que sirva a los que tenemos carro para aprovechar eso en beneficio de... Un alivio en el bolsillo. Exactamente, un alivio para este fin de año, ¿verdad? Profe, y no pueden enredar el tema de ¿cómo se llama? El financiamiento de los eurobonos. Este gobierno tiene esa ventaja que le están inyectando dinero, Sí. refinanciando deuda, pero eso les deja una banda más amplia para poder, como es a más largo plazo y la cuota baja, entonces van a tener más. Sí, hasta eso. Y al final es endeudamiento, ¿verdad? Yo sé que es cambiar deuda cara, supuestamente es el mensaje, deuda cara por deuda barata y que eso va a generar menos pago de intereses, o sea, un ahorro. Ahí el tema es dónde van a usar el ahorro, ¿verdad? Porque si no hay a la par una política clara de eficiencia en el gasto del Estado, entonces sería exactamente lo que usted dice, sería muy peligroso que al ver que tiene más dinero, más fondos, porque se ahorraron de pagar cuentas, ¿verdad? Esos fondos no los utilicen para cosas realmente importantes como inversión, ¿verdad? Como infraestructura, por ejemplo, mejoramiento de infraestructura y mejoramiento de los sistemas, ¿verdad? Para eficientizar exactamente eso que les digo, por ejemplo, el cobro de los impuestos o hacer ministerios o que el Estado sea más competitivo en muchos sentidos. Entonces, si esa plata no se usa para eso y la van a usar para otras cosas que no tienen utilidad, entonces al final no vamos a sentir el ahorro, ¿verdad? Porque vamos a decir, por ejemplo, ahora se le sacó de la regla fiscal a una serie de instituciones. Entonces uno dice, vamos a ver, entonces ahí, por un lado, se ahorran cosas, pero por otro lado se le está diciendo a otras instituciones, a un montón ya, tranquilos, no se preocupen, ustedes gasten, ¿verdad? Gasten porque ya se los estamos devolviendo. Esa restricción del recorte fiscal que tenían ya no va a ser para ustedes. Hay instituciones que uno diría, pues sí, ¿verdad? Por ejemplo, en este momento debiera ser emergencia nacional
y debería de dársele un trato selectivo a la parte de la seguridad pública, ¿verdad? Por todo lo que estamos pasando. Pero de eso no se ve todavía. Y por otro lado le dan a un, ¿qué les digo? A un Consejo Nacional de la Producción, que uno dice, ha demostrado por muchos años ser una de las instituciones más ineficientes del sistema. Entonces, ¿qué problema? Porque entonces, como cuando usted le dice ¿verdad? Tiene unos hijos que son muy cuidadosos, ¿verdad? Que aceptan sus reglas, pero hay otros hijos que son muy gastones. En algún momento usted les dice, ok, a todos por parejo les voy a dejar de dar menos. Entonces, el que es cuidadoso y ordenado, pues medio se enoja al principio, pero termina aprendiendo porque puede ser estructurado y ordenado. Y aquel que gastaba más se enoja mucho, ahí está esperando la oportunidad, pero en un momento dado usted mismo le dice, no, ya ahora sí les voy a dar y les voy a dar les voy a dar a ustedes, los gastones les voy a dar la libertad para que me pidan otra vez todo. Entonces, se despreocupan y dicen, ok, qué dicha, y todo lo que viene y todo lo que les damos, lo gastan sin ningún tipo de cuidado, ¿verdad? Entonces, porque nunca aprendió, y ese es el tema de instituciones que uno siente que nunca han aprendido a ser eficientes en su operación. Entonces, esas son las cosas que uno dice, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, porque ahí podemos dejar por hacer unas gracias, ¿verdad? Y que darle bien a ciertas instituciones, más bien podemos hacer otra vez y volver a momentos que no queríamos volver, que todo lo que costó la ley de reforma, toda la reforma fiscal que se hizo, ¿verdad? La ley de fortalecimiento de las finanzas públicas del 2018, sea como sea, fue un trabajo de mucha gente, de casi consenso de la mayoría de partidos, y fue un trago amargo para muchos, porque fue empezar a pagar más impuestos en muchos sentidos, pero resulta que ahora si le damos otra vez libre albedrío al Estado para que gaste, entonces sí nos vamos a ver ahorita que eso que se ahorró, que eso que se generó positivo, puede empezar a devolverse y eso sí sería muy peligroso. Entonces, en estos momentos yo sinceramente creo que la ley la exención del impuesto al ruedo es plata, 50.000 millones, como dicen, no se lo salta cualquiera, pero digamos que no nos va a hacer quebrar. Pero sí, me preocupa más que se empiecen a otra vez a abrir portillos para que el gasto fiscal, el gasto de las entidades empiece a correr a la libre y no haya realmente un plan estratégico de contención del gasto eficiente, o sea, hacerlo eficiente y que las instituciones realmente lo cumplan de una manera que uno diga, ok, está bien, le están dando más presupuesto, pero lo van a utilizar de la mejor forma posible y realmente para cosas que van a generar competitividad, rentabilidad del país. Entonces, esperemos a ver qué pasa, pero sí es un tema que hay que mantenerlo, ¿verdad? Digámoslo así, en revisión. Y aquí les presento una rápida, también, que tiene que ver un poquito con eso. Según un estudio que realiza el Centro de Estudios de Negocios Financieros e Inmobiliarios, el crédito al sector privado, o sea, los créditos personales, perdón, crecieron casi un 5% en el primer semestre de este año, y el mayor aumento, véanlo aquí, interesante, se dio en provincias costeras, mucho por desempleo. Entonces, esa cartera de consumo que creció un 4.84%, en Punta Arenas y Limón creció un 11.6%, y en Punta Arenas un 11.6% y en Limón 10.1%. Entonces, vean que muestra un dato interesante en el tanto. Aquí uno pensaría, bueno, Punta Arenas y Limón, ya sabemos, de las provincias con más problemas económicos, con más problemas de desempleo, y que siempre está ahí, ¿verdad? Están al garete, y ahora con grandes problemas en el tema de inseguridad, ¿verdad? Ciudadana, y precisamente son los que más están generando crecimiento en el crédito consumo, o sea, el crédito personal. Entonces, esto, ¿qué pensaría uno? Bueno, que es una noticia no muy grata, porque quiere decir que la gente que está en esa situación, además de todo, están subiendo sus gastos, y podría ser una mala señal para un futuro muy cercano, porque gente endeudada, además, en esas zonas donde el empleo no es fácil, y sus ingresos no son los mayores,
pueden generar más caos, ¿verdad? En el área social y económica, ¿verdad? Entonces ahí me dio esta noticia, ¿verdad? En el tema financiero de que es, digámoslo así, una parte de lo que es la revisión de las finanzas también personales, ¿verdad? Que es parte debería ser parte de cualquier curso financiero, ¿verdad? En este caso, aunque sean finanzas avanzadas, y uno piense que es un poquito más empresarial, pero igual me parece que es una noticia que tenemos que tenerla en cuenta, porque eso también, al fin y al cabo, también repercutirá, ¿verdad? En la parte empresarial. ¿Por qué? Pues resulta que si usted tiene gente muy endeudada, gente que ya empieza a perder su posibilidad de consumo, pues para sus empresas eso no es una buena seña, ¿verdad? De que la gente se endeude muchísimo y pierda capacidad de compra, no es lo mejor, ¿verdad? O sea, puede ser que usted se vea beneficiado en un momento dado porque la gente se endeudó para comprar electrodomésticos, por ejemplo, o para comprar ciertas cosas. Entonces usted era parte de esos proveedores. Pero si la gente se endeuda mucho, llega un momento en que ya no va a poder volver a comprar porque ahí no tiene cómo. Y eso no beneficia, entonces ahí se termina, digamos así, el beneficio al sector empresarial, porque gente muy endeudada y simplemente no tiene posibilidades de consumo adicional. Entonces eso hay que cuidarlo. O sea, se supone que la gente debe tener la posibilidad de adquirir deuda, pero lo suficientemente razonable para que pueda repagarla, ¿verdad? Repagar la deuda. Entonces, eso es una parte que también, ¿verdad? Les presento, porque además es un poquito de cultura financiera, que tengamos siempre cuidado en eso, ¿verdad? En la parte de las finanzas personales, tratar de medir muy bien qué tema hacer una valoración siempre de los gastos, una valoración de nuestros ingresos reales y también una valoración de en qué momento realmente debe valer la pena endeudarse para consumo, ¿verdad? Que es la parte difícil, ¿verdad? Yo entiendo que también para algunas cosas como comprar casa puede ser muy relevante para la seguridad familiar, ¿verdad? Para el entorno, pero hay otras decisiones sobre compras de consumo que tal vez sí habría que manejarlas diferente. Ahí se las dejo para que la tengan presente y por lo menos este primer semestre pareciera que sí ha habido ese 5%, es un monto que a nivel de dinero es bastante y esperemos que no sea que, ¿verdad? Estamos viviendo un pequeño oasis, ¿verdad? Un pequeño oasis que nos engañe, porque ese es el problema, ¿verdad? Podemos vivir un pequeño oasis de que la gente saca préstamos para compras, pero que en el próximo año nos lo cobre una situación económica más difícil, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué pasa. Bueno, esa era una parte del día y ahora vamos a hacer una presentación de lo que es esta parte de riesgo y rendimiento, que es un capítulo 5 del libro de Van Horn, que nos habla sobre el riesgo y rendimiento. Y aquí lo que vamos a ver es precisamente, ¿verdad? Porque estos son dos de los términos más usados y más importantes dentro de las finanzas. Y en esto tenemos que tenerlo, ¿verdad? Con claridad, ciertas definiciones, ciertos elementos que salen de cada una. Por ejemplo, en el caso, en el tema del precio de las acciones, como habla ahí en el capítulo, ¿verdad? Tenemos que definir primero que son los dos elementos o dos factores, ¿verdad? Que inciden en cualquier precio de un producto financiero. Y es el de riesgo y el de rendimiento. El de riesgo, que es la posibilidad de pérdida financiera o grado de variación de los rendimientos relacionados con un activo específico. Y el de rendimiento, como la ganancia o pérdida total experimentada sobre una inversión durante un periodo específico. Entonces, el riesgo es la posibilidad de pérdida y el rendimiento, la de ganancia o pérdida que puede haber, ¿verdad? Porque también no necesariamente tiene que ser de ganancia, pero sí es esa parte que se puede experimentar en cualquier inversión durante un tiempo específico, ¿verdad? A lo largo de tanto tiempo.
ahí es la forma de medir, bueno, cuánto nos va a generar la rentabilidad, el rendimiento de este producto financiero en los próximos 12 meses, en los próximos 5 años, en los próximos 10 años. Eso es lo que hay que evaluar. ¿Cuáles son las fuentes comunes de riesgo que pueden afectar a la administración financiera? Bueno, los riesgos comerciales, ¿verdad?, que son la posibilidad de que la empresa no tenga capacidad para cubrir los costos operativos. Eso es un riesgo que cualquier empresa puede tener y es un riesgo pues, bastante peligroso, por supuesto, ¿verdad?, en el tema de que si no logro cubrir mis riesgos operativos, eso podría generar muchísimos problemas, ¿verdad?, a nivel de la operación normal del negocio. También podríamos hablar del riesgo financiero, que es el riesgo de que la empresa no tenga capacidad para cubrir sus obligaciones financieras. Entonces, eso es una situación donde tendríamos, ¿verdad?, también una situación compleja, ¿verdad?, que la empresa no pueda llegar a esa parte. El riesgo de la tasa de interés, que es la posibilidad de que los cambios de las tasas de interés afecten de manera adversa el valor de la inversión. Eso también, y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo juega el tema de la tasa de interés con los valores de una inversión. Los riesgos de liquidez, de que una inversión no se puede hacer fácilmente líquida a un precio razonable, y eso también genera un problema. Pero si usted mantiene una inversión a plazo y necesita hacerla líquida, si no lo puede hacer fácilmente, ya se le convierte en un problema, porque como hemos visto también, esto es un tema de tiempo, ¿verdad?, de plazo, y si nos puede afectar, ¿verdad?, una situación donde en algún momento necesitamos liquidez y tengamos, por ejemplo, el dinero invertido, pero no sea fácil o sea muy caro pasarlo a hacer líquido. El tema del riesgo de mercado, que es la posibilidad de que el valor de una inversión baje debido a factores de mercado que no dependen de la inversión, como fenómenos económicos, políticos y sociales, ¿verdad? Es un tema que también podríamos revisar, ¿verdad? El riesgo de mercado, porque hay situaciones, ¿verdad?, de un mercado. Por ejemplo, ahora estaba leyendo hace un ratito, estaba en un comentario, un artículo de un egresado del INCAE, ¿verdad?, hablando de la situación del cierre en Nicaragua. Y entonces estaba pensando en esa situación, ¿verdad?, el tema del impacto a nivel del valor de lo que es INCAE, ¿verdad?, como una institución universitaria de altísimo nivel, reconocida en todos los ámbitos, y ese cierre, ¿verdad?, que es un cierre político, es un cierre que se genera por una decisión política, hace que en estos momentos, si INCAE tuviera acciones, ¿verdad?, hubiera bajado muchísimo el precio de sus acciones, ¿verdad?, porque se puede desvalorizar al darse una situación tan complicada. Dicen, ¿verdad?, según leía el artículo, que las instalaciones del INCAE en Nicaragua, y más todo lo que significa, ¿verdad?, todo lo que hay ahí, equipo, todo lo que está ahí, que todo fue incautado por el gobierno, puede tener un precio de 20 millones de dólares. Entonces, imagínense de un momento a otro perder ese valor, ¿verdad? Aunque la de aquí de Costa Rica esté muy bien y todo lo demás, no deja de ser un golpe fuerte para la gente que está ahí. Entonces, eso puede pasar, ¿verdad? Una empresa en un momento dado está trabajando en mercados internacionales, mercados que por un factor político como ese podría dar al traste con su valor, ¿verdad? Entonces es un riesgo que se tiene. El riesgo de eventos, la posibilidad de un evento totalmente inesperado, ¿verdad?, que también que tenga un efecto sobre el valor de la empresa. Eso estamos hablando de un evento inclusive de clima, ¿verdad?, físico, que genere, ¿verdad?, como ha pasado en otros lados. Por ejemplo, ustedes no sé si recuerdan hace unos años que pasó un huracán poderosísimo sobre Puerto Rico y generó un caos, ¿verdad?, un impacto enorme sobre la isla. Destruyó un montón de infraestructura, destruyó un montón de empresas, ¿verdad?, plantas y todo, y les ha costado bastante recomponer todo eso.
El riesgo cambiario, la exposición de flujos de efectivo esperados, futuros a las fluctuaciones de tipo cambio. Eso también, imagínense ustedes una empresa que tiene, que es exportadora o una empresa de turismo, para que ustedes sean los gerentes de esas empresas ahorita. Ustedes tienen un riesgo grande de que, bueno, ya lo asumieron, muchos ya, bueno, ya no les queda otra que asumirlo. Si es una empresa que el año pasado, imagínense, a inicios del 2022, con el tipo de cambio casi en 700 colones, y lo que eso significa, cada vez que entraban dólares los cambiaban y les daban 700 colones a cambio, ¿verdad? Y ahora resulta que en este momento, todavía creo que ayer bajó a 525, ¿verdad? Entonces, lo que eso significa, ¿verdad? De 700, recibir 700 colones por dólar a recibir 525, o sea, prácticamente 175 dólares, 175 colones por cada dólar vendido, ¿verdad? En este caso exportado o recibido por turismo, significa, ¿verdad? Y usted dice, bueno, 175 colones no es tanto, no, pero para gente que transa miles de dólares en un día o recibe, ¿verdad? Miles de dólares en un día, eso sí es dinero, ¿verdad? Se convierte al final de todo. Y eso por día, por mes, y por un año o más, es mucho dinero que deja de percibir ese tipo de negocios, ¿verdad? Entonces, es una cosa complicada. Y después alguno me dirá, sí, profe, pero cuando sube el precio del dólar, entonces ganan un montón. Bueno, sí, pero ¿cuántas veces sube bueno, por lo menos aquí en Costa Rica, de una forma amplísima? Bueno, ¿verdad? No ha sido tan, de hecho, la última subida fue gradual. Riesgo del poder adquisitivo, la posibilidad de que los niveles cambiantes de precios ocasionados por la inflación o la deflación de la economía afecten negativamente los flujos de efectivo y el valor de la empresa o de la inversión. Y eso también es lo que ha pasado en los últimos 2 años, simplemente que teníamos una inflación del 10% casi, y eso significa que mis flujos van perdiendo un 10% anual, ¿verdad? Van perdiendo, igual como yo, mi salario pierde un 10%, así los flujos de las empresas pierden un 10% en un periodo con una inflación del 10%, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante controlar la inflación, porque si no, todos perdemos poder adquisitivo. O sea, podemos comprar menos con lo que tenemos. El riesgo impositivo, que es la parte de la posibilidad de que ocurra cambio desfavorables en las leyes fiscales, y eso parte de lo que comentábamos. Algunas leyes que se generaron, ¿verdad?, aplicaban costos adicionales porque a la hora de cambiar, por ejemplo, el impuesto sobre las ventas a un IVA, eso generó que en el efecto que tenía eso, al final hizo que todos pagáramos más impuestos, ¿verdad? Entonces, fue una situación de que se dio. Luego está el tema del rendimiento. Ahora ya salimos del riesgo, ahora vamos a ver el tema del rendimiento. ¿Qué es el rendimiento? Bueno, como vimos, es la generación de algo, ¿verdad? De una ganancia, una utilidad por el uso de algo. Y entonces el rendimiento se mide como distribuciones de efectivo durante un periodo más su cambio de valor, expresado como un porcentaje del valor de la inversión al inicio del periodo. Y perdón ahí que me hicieron, quedaron ahí, además de que algunos se comieron un montón de tildes, ¿verdad? Y perdonen, esto no lo revisé ahora, pero bueno, se los prometo que cuando se los suba, no me gustan los errores ortográficos, y es que se comieron todas las tildes casi. La ecuación que se utiliza para el cálculo de rendimiento es esta, K sub T, ¿verdad?, que es la tasa de rendimiento real esperada durante un periodo. Es igual a C, que es el efectivo, el flujo residuo de la inversión en el activo durante el periodo T, menos 1 a T, el PT, que es el precio-valor del activo en el tiempo T, y el P sub T igual es precio-valor del activo en el tiempo T menos 1. No, ahí lo veo para que. Entonces, ese es el cálculo de rendimiento. Vamos a ver una tasa de rendimiento real que va a ser el efectivo, el flujo residuo de la inversión durante el periodo en que estamos tratando, el precio del valor del activo en el tiempo menos el precio del valor del activo en el tiempo de menos 1. Y aquí tenemos un ejemplo. Robbins Gameroon, un negocio de juegos de video, desea determinar el rendimiento de 2 de sus máquinas de video, Conquistador y Demolición. Conquistador se compró hace un año en $20,000 y actualmente tiene un valor de mercado de $21,500. Durante el año generó 800 de ingresos en efectivo después de impuestos. Demolición se compró hace 4 años.
su valor en el año ha bajado de 12.000 a 11.800. Durante el año generó 1.700 de ingresos efectivos después de impuestos. Sustituyendo en la ecuación 5.1, podemos calcular la tasa de rendimiento anual K para cada máquina de video. Entonces, la del Conquistador es esta, como ven, son 800, que lo pueden ubicar acá, son los ingresos de efectivo después de impuestos, más 21.500, que significan el valor de mercado actual, menos 20.000, que fue el valor inicial, ¿verdad?, en el tiempo, entre el valor inicial del tiempo, que son 20.000. Eso nos da el resultado 2.300 entre 20.000. Y el rendimiento, entonces, 2.300 entre 20.000 nos da 11.5%. Ahí lo pueden ustedes hacer si lo quieren comprobar cómo fue que se hizo, pero es la suma nada más de 800 más 21.500 menos 21.000. Y eso nos da 2.300 entre 20.000, que fue el precio, el precio con el cual se compró la máquina. En inicio, la de Conquistador, la demolición, hacemos el mismo ejercicio. Esta durante el año generó $1.700 de ingresos efectivos después de impuestos. A eso entonces le sumamos 11.800, que fue el precio actual, o sea, 11.800 es el precio actual, menos 12.000, que fue el precio inicial, y ese precio inicial también lo ponemos como denominador. Hacemos los cálculos y nos da 1.500 entre 12.000. Resulta que demolición tiene un rendimiento del 12.5%. Entonces, aunque el valor de mercado de demolición bajó durante el año, su flujo efectivo causó que obtuviera una tasa de rendimiento más alta que la del Conquistador durante el mismo periodo. Desde luego, el impacto combinado del flujo efectivo y los cambios en el valor medido por la tasa de rendimiento es importante, ¿verdad? Entonces, ahí vemos sobre eso, ¿verdad? Al final, sí hay una disminución, un impacto mayor en disminución de la rentabilidad, del rendimiento, de Conquistador, mientras que demolición, como lo dice acá, ¿verdad?, más bien tuvo un rendimiento más alto. También es importante, y se habla ahí mucho de lo que son las actitudes hacia el riesgo. Está la actitud de aversión, ¿verdad?, en la cual, lo que se necesita es, o la persona necesita un aumento del rendimiento para poder aceptar, ¿verdad?, el riesgo que se le presenta. Ahí es importante la evaluación del riesgo porque, ¿verdad?, siempre se utilizan análisis de sensibilidad y distribución de probabilidades para medir o evaluar el nivel general del riesgo de un activo. En el caso de sensibilidad, que utiliza cálculos de rendimientos posibles para ver situaciones probables como la que siempre se presenta, y los que han trabajado presupuestos, han trabajado escenarios, ¿verdad?, saben que siempre se les piden 3 mínimos, ¿verdad? El pesimista, o sea, el que puede tener, usted sensibilice y diga, estas son las peores opciones, las peores situaciones en las cuales se puede encontrar este negocio, este proyecto, esta empresa. La probable, que es la que usted considera es la más cercana a la realidad, y la optimista, que es aquella donde algunas de las variables van a cambiar de manera positiva, ¿verdad?, pensando también siempre en un tema razonable, ¿verdad? Si usted ve que en el mercado los crecimientos de ventas de empresas, de su empresa y de empresas similares, ¿verdad?, han sido del 10% durante, ¿verdad?, y usted ve una línea de tiempo de 10 años, entonces usted diría, bueno, pues, podría andar, ¿verdad?, dependiendo del análisis que haga de la economía de ese tiempo, el tiempo que está proyectando una de las cosas que podría decir, si tal vez es más o menos que el 10, pero por ejemplo, alguien que diga que va a ser del 50%, uno podría pensar que no tiene sentido, ¿verdad?, no tiene sentido que indique sobre algo así, ¿verdad? Es cierto que haya una situación demasiado excepcional como para pensar que eso pueda pasar. Pero bueno, en eso tenemos aquí también el tema del método de análisis de sensibilidad, ¿verdad?, que es que les decía de los escenarios.
vamos a analizar los resultados del cálculo de intervalos también, ¿verdad? De las medidas de riesgo que se calcula restando el resultado pesimista al resultado optimista, ¿verdad? En tanto mayor sea el intervalo, mayor será el grado de variación o riesgo que se tiene del activo, ¿verdad? Si ustedes hacen un escenario pesimista que dice que va a tener pérdidas, un escenario probable que dice que va a tener unas ganancias bajas, pero las va a tener, y un escenario optimista donde dice que va a tener ganancias importantes. Esa diferencia entre el escenario pesimista y el escenario optimista nos va a decir, ¿verdad? ¿Qué tanto considera usted que va a ser ese grado de variación, ¿verdad? Que podría ser eventualmente, como dicen muchos apuestan a más o menos 10, ¿verdad? Que siempre usted dice, ok, yo voy a lograr esto, pero hay un más o menos 10, un 10% hacia atrás, un 10% hacia adelante. Bueno, es algo que una medida que muchos utilizan, pero ya realmente haciendo un análisis más científico del mercado, de las probabilidades, ahí es donde tiene que tener mucho cuidado, porque entonces podría ser que se genere, ¿verdad?, un escenario que no, ¿verdad?, con un intervalo muy grande, y esto le complique, ¿verdad?, la situación. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado en lo que es la parte de cálculo, ¿verdad? De cualquier intervalo. Por ejemplo, aquí el distribuir la probabilidad proporciona una comprensión más cuantitativa del riesgo de un activo. La distribución de probabilidades es un modelo que relaciona las probabilidades con los resultados asociados. Entonces, eso es una situación que también hay que tener muy claro, muy en cuenta, y es que en la distribución de probabilidades hay que medir muy bien cuáles son las posibles digámoslo así, qué tanto puede pasar un evento, ¿verdad? Qué tanto usted puede llegar a que se dé o a que se ejecute un evento, ¿verdad? Entonces ahí ese cálculo de probabilidades es muy importante, esa distribución de probabilidades, ¿verdad? Si estoy en tal escenario, esto podría pasar en tal porcentaje, ¿verdad? Porque usted podría decir, el escenario pesimista podría darse en el 20% de total de probabilidades que tengo, el escenario probable en un 50% y el escenario optimista en un 30%, de acuerdo con la medición. Entonces le da a usted una idea muy clara de cuál es realmente el alcance que tiene eso, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado de que eso sea bien medido, ¿verdad? Bien calzado, como diríamos, con la realidad, con lo que usted tiene la información, y ojalá tenga la suficiente información, data, como llaman ahora la data, para que eso sea lo más razonable, sea lo más realista posible dentro de todo un cúmulo de datos que sean. Por eso ahora la analítica de datos es tan importante, porque la gente está tratando de alcanzar un cálculo de probabilidades que sea de cada día más justo, o sea, más cercano a lo que realmente puede pasar, porque estamos hablando que en cualquier empresa, cualquier negocio, cualquier proyecto, el que usted esté muy desviado de la realidad, ¿verdad?, de los datos que realmente le van a llegar, eso por supuesto le genera perjuicios, inclusive no pensando solamente que le vaya mal, sino que le vaya bien. Si usted no tiene una buena proyección del mercado, de lo que va a pasar, podría también generarle problemas. Por ejemplo, un caso de este tipo, fue en aquella famosa empresa Los Paleteros, y resulta que, yo creo que ustedes se acuerdan, que era una empresa que se le ocurrió, ¿verdad?, la buena idea de vender sus paletas en el mercado nacional, y obtuvo una respuesta increíblemente buena, ¿verdad? Hubo un momento que
¿verdad? Cuando estuvo en su momento el boom principal, yo creo, no sé, los que tal vez vieron en ese momento, eso fue hace, puede ser unos 7 años, por ahí. Todo el mundo compraba, o sea, todo el mundo lo veía usted comiendo paletas, ¿verdad? Bueno, Churchill, ¿verdad? Que era eso, y después empezaron a dar otras, pero principalmente esas Churchill, en las oficinas y todo. Yo me acuerdo, yo trabajaba en un banco en ese momento y yo veía a la gente pasar al mediodía, después del almuerzo, con bolsas llenas de paletas para comprarle, porque todos los compañeros mandaban a comprar, y las famosas chuchiletas, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que nunca pensaron que iba a ser un boom o que iba a tener un efecto inmediato tan bueno como el que tuvo. La gente pareciera que era algo que le encantó, ¿verdad? Traía muchos recuerdos de los helados, nos gusta comer helados, es una golosina muy rica, y no creyeron que fuera a haber tanto. Entonces, más bien, el éxito que tuvieron jugó en contra, porque ellos no estaban tan bien preparados en su parte tanto de producción como de operativa, logística y financiera para sostener un producto tan bueno. Entonces, yo no sé si ustedes han leído en el Financiero, hay todo un análisis de lo que pasó en esa época y cómo eso, generó, ¿verdad? Muchas cosas importantes dentro de ese momento, ¿verdad? Entonces ahí, como dicen, más bien se los comió el éxito. Aquí vemos un ejemplo de lo que es rendimiento. Vean que hay dos inversiones iniciales de un activo A y un activo 3, donde son $10,000 de inversión inicial, o sea, la misma inversión. En un escenario pesimista de rendimiento anual, en el activo A está un 13%, en el activo 3 un 7%, el más probable un 15 y un 15% de rendimiento, y en el optimista un 17 y un 23 en el otro. Vean que el intervalo del activo 3 es mucho mayor al activo A, ¿verdad? Entre el escenario pesimista y el optimista hay 16 puntos porcentuales de diferencia, ¿verdad? Entonces, eso genera, ¿verdad? Lo que decía acá, que la distribución de probabilidades, en cuanto mayor sea el intervalo, mayor será el grado de variación o riesgo que se tiene del activo. Entonces, quiere decir que, ¿cuál de los dos, el A o el 3, es más riesgoso, según esa definición? El 3. El 3, ¿verdad? Exactamente, es un intervalo de 16 puntos porcentuales, o sea, hay una volatilidad muy alta en ese activo, entonces quiere decir que es un activo mucho más riesgoso. Mientras que veanlo, se mantiene bastante, ¿verdad? Bastante, como les decía, la ley del más menos 10, ¿verdad? Tal vez no es exacta, pero es más o menos parecida, o sea, es muy proporcional, ¿verdad? Que en el escenario pesimista el 13, probable 15, optimista 7, o sea, baja 2 puntos y sube 2 puntos del probable, mientras que esta otra sí es sustancialmente diferente. Entonces, efectivamente, el activo 3 es mucho más riesgoso que el activo A. También vemos el activo A, donde hay un escenario pesimista, la probabilidad, lo que les decía, de ocurrencia es un 25, la más probable de un 50 y el optimista un 25. Ahí están los rendimientos y el valor ponderado sobre esa probabilidad de alcanzar ese rendimiento. Mientras que en el activo B, bueno, que yo puse 3, era el activo B, era con las mismas probabilidades, 0.25, 0.50, 0.25, pero con esas variabilidad del rendimiento. Vean que el valor ponderado al final termina siendo parecido, el 15%, según este esquema. Y eso, ahora que ya sabemos un poquito más del riesgo y del rendimiento, podemos hablar de una cartera. El riesgo de una cartera es lo que se le llama a un conjunto de productos financieros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la meta de un administrador financiero de una cartera eficiente? Es que se incremente el máximo del rendimiento con un nivel específico de riesgo, o que se disminuya el mínimo riesgo con un nivel de rendimiento ¿verdad? Que esté definido. Entonces, el aspecto más importante del riesgo es el riesgo global de la empresa. El riesgo global es la combinación del riesgo no diversificable y diversificable del valor. Ese riesgo global afecta de manera significativa las posibilidades de inversión en las riquezas de los propietarios, y la teoría básica que vincula el riesgo y el rendimiento de activos es el modelo de valoración de capital, que es el CAMP.
y eso, lo que queremos hablar con esto es precisamente que se busca un equilibrio en ese riesgo-rendimiento, ¿verdad? Y esa combinación de cuál es el riesgo máximo que yo debo admitir para tener un rendimiento máximo posible también, ¿verdad? Entonces, ese es el equilibrio que busca cualquier financiero, por ejemplo, una empresa, que usted pueda invertir en los productos con mayores tasas posibles, pero que esas tasas no signifiquen asumir riesgos más allá de lo que usted como empresario, como financiero, pueda tener, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Qué terrible. Me disculpo otra vez. Qué terrible porque me cuesta leer ya mentalmente uno está dispuesto porque ya conoce todo, pero sí, no pusieron una sola tilde. Increíble, pero ya les dije, después se los corrijo. Riesgo diversificable, la porción del riesgo de un activo que se atribuye a causas fortuitas específicas de la empresa, se puede eliminar a través de la diversificación y también se le denomina el riesgo no sistémico. Y eso lo famoso, siempre aquella frase famosa, el tema de la diversificación, de que nunca pongamos, ¿verdad? Que es una máxima financiera, nunca pongamos los huevos en una sola canasta. Así que si se nos cae la canasta, se nos quedan todos los huevos. No, pongámosla en canastas diferentes y ojalá andemos en diferentes momentos para que si nos tropezamos no andemos con 4 canastas al mismo tiempo y las 4 las quebramos, entonces es lo mismo, sino que tengámoslas aparte y carguémoslas aparte. Eso es riesgo diversificable, que lo hagamos, que tengamos diversificación en nuestros productos. Y lo otro es el riesgo no diversificable, que es la porción relevante del riesgo de un activo atribuible a factores de mercado que afecta a todas las empresas y no se puede eliminar a través de la diversificación. Y eso, por ejemplo, son situaciones por ejemplo, el ámbito económico, ¿verdad? De una recesión, de una situación, por ejemplo, una guerra, digamos, políticas, donde hay un impacto y usted no lo puede, por más que hubiera diversificado, siempre se va a generar un impacto, porque ya el mercado, o sea, el mercado global, la economía global, lo absorbe. Por ejemplo, una crisis financiera como el 2008, usted pudo haber tenido las mayores previsiones, se pudo haber tenido diversificados su dinero en un montón de productos financieros, pero la crisis fue la crisis y afectó a prácticamente todo, ¿verdad? Entonces, el riesgo total significa la suma del riesgo no diversificable con el riesgo diversificable, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que asumir. En esto ¿cómo es? No es que estamos diciéndole a ustedes si quieren o no quieren asumir riesgo, no, es que esta es la realidad, siempre va a haber. Y dentro de eso está el coeficiente beta, que es una medida relativa del riesgo no diversificable. De eso que les decía, que son movimientos en el entorno, ¿verdad? Que no son fáciles de cambiar. Y ese índice, el coeficiente beta, es un índice del grado de movimiento del rendimiento de un activo en respuesta a un cambio en el rendimiento de mercado. Entonces, los rendimientos históricos de un activo se usan para calcular el coeficiente beta del activo, y eso también ayuda a que, por ejemplo, haya coeficientes beta para sectores, por ejemplo, el sector agrícola, el sector comercial, que se manifiestan de manera muy diferente. Y en eso, por ejemplo, se puede decir el sector comercial de los vehículos nuevos que se venden en el país, ¿verdad? Entonces, ¿cuál ha sido el riesgo de ese tipo de mercado, ¿verdad? O de la producción agrícola del azúcar, ¿cuál ha sido el riesgo de ese producto? Bueno, que haya momentos climáticos, ¿verdad? Desfavorables, que haya subidas o pérdidas con mercados internacionales por sobreproducción, cosas como esas terminan siendo parte de la forma de medir ese coeficiente beta, pero es muy interesante porque eso nos permite decir cuál es la probabilidad de que algo, o sea, cuál es la medida del riesgo no diversificable de ese sector por toda una tendencia histórica que se manifiesta, ¿verdad? Que no necesariamente tenga que ser la que siempre va a darse, porque ya sabemos que eso no es. Si todos supiéramos que se va a dar, ¿verdad? No sería no diversificable, ¿verdad? Porque tendríamos la posibilidad de saber exactamente qué va a pasar. Pero precisamente tratamos de jugar con eso. Y aquí está el coeficiente beta de sus interpretaciones. Por ejemplo, si hay un beta 2 de 1, 0.5 positivo, se mueven en la misma dirección que el mercado. Entonces, el 2 es doble de sensibilidad o doble de sensible que el mercado. El 1 es la misma respuesta que el mercado y el 0.5 es la mitad de sensible que el mercado. O sea, si usted tiene un beta de 2, lo que quiere decir es que lo que le sucede
a la empresa es el doble de lo que le puede pasar al mercado. Si el mercado asumió de una forma un cambio o un impacto de algo, a usted seguramente o al sector le puede duplicar ese impacto. El cero es que nos afecta, ¿verdad?, como movimiento, y los negativos es que se mueven en direcciones opuestas. Entonces, más bien al revés, ¿verdad? Si el mercado le fue muy bien, ¿verdad?, al mercado en ese aspecto, más bien a usted le va a ir mal, ¿verdad? Y en eso es complicado, ¿verdad? Entonces, ¿dónde pasa eso? Bueno, hay situaciones, usted dice, bueno, ¿dónde puede pasar que el mercado le vaya bien y alguien le vaya mal? De ahí hay muchos productos, ¿verdad?, que juegan con la situación de ¿cómo se llama?, del mercado. Y esas son situaciones, ¿verdad?, que son complejas, ¿verdad?, en cuanto a medir. Pero sí hay situaciones, ¿verdad?, hay productos que se venden más en situaciones de crisis, ¿verdad? Y que entonces cuando la situación se calma, cuando la situación pasa a ser normal, digámoslo así. Por ejemplo, y hablando de eso, ¿verdad?, un ejemplo muy fácil, el tema de qué pasó en la pandemia. Bueno, ¿quiénes tuvieron un efecto diferente al mercado? Mientras el mercado se restringía, decrecía, se cerraba, hubo gente, ¿verdad?, por el tema de salud propio de lo que fue el impacto de la pandemia, hubo gente que más bien tuvo sus mejores momentos, ¿verdad? Los vendedores de mascarilla, los vendedores de alcohol, los vendedores, recuerden ustedes, hasta los de papel higiénico, ¿verdad?, que al principio se dieron el gusto de vender cantidades enormes, como nunca. Así que todo eso, ¿verdad?, son cosas que se miden, ¿verdad? Entonces hubo gente que se favoreció por una situación del mercado. Igual, cuando esto se vuelve a poner, y más bien, por ejemplo, en tiempos de que no haya muchas cosas, enfermedades, y más bien a los que afecta son aquellos que venden medicinas, ¿verdad? Por supuesto. Entonces vean que son situaciones normales dentro de los mercados, ¿verdad? Y ese coeficiente beta de cartera, como les digo, se calcula usando ese coeficiente de beta de los activos individuales incluidos en ella. Entonces, y ahí se manejan o se manifiestan varios ejemplos. Por ejemplo, ahí vemos un ejemplo de la proporcionalidad de una cartera. Un beta, por ejemplo, esa la proporción es de 0.10, un beta de 1.5 y una proporcionalidad de 0.10. Y el beta calculado es la multiplicación de todo esto, 0.80. Y ahí van también. Y aquí hay un ejemplo muy claro sobre esta Austin Fund, una compañía de grandes inversiones, desea valorar el riesgo de dos carteras que está considerando estructural, la B y la W, y las dos contienen 5 activos, con las proporciones y betas que se muestran en la tabla. Hay una tabla ahí, y las betas de las dos carteras, BV y BW, se pueden calcular sustituyendo los datos de la tabla en la ecuación. Y ahí ven BV y BW, ¿verdad?, los diferentes cálculos, para encontrar al final un BV de 1.20 y un BW de 0.91. ¿Qué significa eso? Bueno, que la beta de la cartera V es 1.20 y la cartera W es 0.91. Estos valores tienen sentido porque la cartera V contiene activos con betas relativamente altas y la cartera W contiene activos con betas relativamente bajas. Desde luego, los rendimientos de la cartera V son más sensibles a los cambios en los rendimientos del mercado y por consiguiente más riesgosos que los de la cartera W. Entonces, para que vean el sentido que tiene en esta parte. Y el modelo CAMP, que vimos ahora, que relaciona el riesgo no diversificable y el rendimiento de todos los activos, se muestra con esta fórmula, donde KJ es el rendimiento, su J es el rendimiento requerido del activo J, perdón, el R sub F es la tasa de rendimiento libre de riesgo medida por lo común, por el rendimiento de una letra del tesoro. El B sub J es el coeficiente beta o índice de riesgo no diversificable, ya ustedes saben a qué nos estamos refiriendo, ya lo acabamos de ver. Y el K sub M es el rendimiento de mercado, el rendimiento de la cartera de mercado del activo. Entonces, es una forma de medirlo y hay dos partes en las que se divide el campo, que es la tasa de rendimiento libre de riesgo, que es el rendimiento requerido sobre un activo libre de riesgo, que la letra del Tesoro de Estados Unidos se utiliza por ser uno de los productos financieros más seguros, se supone, que hay en
el mundo financiero, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, por eso se toma como ejemplo, como base, y la prima del riesgo, que es la porción de la prima del riesgo, K sub M menos R sub F, si hubiera una fórmula ahora, que eso se denomina prima del riesgo mercado, el cual representa la prima que el inversionista debe recibir por asumir la cantidad promedio de riesgo asociado con mantener la cartera de los activos de mercado. Entonces ahí tenemos las dos partes en las que se divide el campo, dentro de la tasa de rendimiento libre de riesgo y la prima de riesgo. Y aquí vemos un ejemplo en el cual Benjamin Corporation es un desarrollador de software de computación en crecimiento que desea determinar el rendimiento requerido de un activo Z, el cual tiene una beta de 1.5. La tasa de rendimiento libre de riesgo es de 7%. El rendimiento de la cartera de mercados de activos es del 11%. Y sustituyendo B sub Z es igual a 1.5, R sub F es igual a 7% y K sub M igual al 11% en el modelo de evaluación de activos de capital dado en la ecuación. Por lo tanto, tenemos un rendimiento requerido de, y ahí aplicamos la fórmula, K sub Z igual a 7 más 1.5 por 11% menos el 7%, y esto va a ser igual a 7% más 6% igual a un 13%. Y la prima de riesgo por riesgo de mercado de 4%, ¿verdad? Ajustada al índice de riesgo de activo beta de 1.5 da como resultado una prima por riesgo de 6%. Es lo que decía ahí, ¿verdad? Que es el 1.5 por el 4%. Esa prima por riesgo agregada a la tasa libre de riesgo de 7 da como resultado un rendimiento requerido del 13%. Quedando lo demás igual, cuanto más alta es la beta, más alto es el rendimiento requerido, y cuanto más baja la beta, más bajo es el rendimiento requerido. Son cosas que se van, conclusiones que vamos generando después de aplicar entonces este tipo de análisis. El CAMP se basa generalmente en datos históricos. Los coeficientes betas pueden o no reflejar el grado de variación de los rendimientos en el futuro. Se pueden generar o se pueden dejar simplemente con histórico. Este CAMP se desarrolló para explicar el comportamiento de los precios de los valores y proporcionar un mecanismo por medio del cual los inversionistas pudieran evaluar el impacto de riesgo de una inversión en valores propuestos sobre el riesgo y rendimiento general de una cartera. Y el CAMP se basa en un supuesto mercado eficiente con las siguientes características. Son muchos inversionistas pequeños, todos poseen la misma información y expectativas, no hay restricción en inversión, no hay impuestos, costos de transacción e inversiones racionales. A pesar de sus limitaciones, el CAMP proporciona el marco conceptual útil para evaluar y relacionar el riesgo y rendimiento. O sea, es el mejor modelo que se maneja para poder relacionar riesgo y rendimiento según lo que hemos visto. Y esto es este tema. Recuerden que esto es el capítulo 5 Van Horn. Voy a corregirlo con ese montón de cosas que le faltaron en ortografía, pero voy a corregirlo y se lo subo para que lo tengan. Pero en realidad ustedes pueden ampliar esto y revisarlo bien, y ojalá lo hayan hecho ya con el capítulo 5, porque no entraba para el examen, pero sí entra para el final. Entonces, para que lo tengan presente, y en este momento les pregunto, ¿tienen alguna duda, consulta sobre el tema? Y sí les sugiero, sé que es un tema que tiene sus temas un poquito técnicos, que por favor revisen otra vez ahora ya con esto que vimos ahora, teniendo en cuenta este resumen, que se lo voy a subir de aquí a mañana al aula virtual, y el capítulo 5 para que lo lean de nuevo. Y ya creo que eso les podría generar más claro. Además vimos los ejemplos que están relacionados, así que eso les puede ayudar a tener un mejor conocimiento sobre este asunto. Bueno, muy bien. Yo creo que ahí como dicen, se los voy a dejar para que lo mastiquen y ustedes lo revisan, y cualquier cosa lo estaríamos viendo. Y ahora nos vamos a leer el examen para que podamos ya poder dejárselos en... ¿Usted lo va a subir al aula virtual o lo pasa por correo, profe? No, esta lo voy a subir al aula virtual. Apenas terminemos, 5 minutos, ya lo van a tener ustedes en el aula virtual. Ok. Bueno, ya se los voy a compartir para que quiero leerlo con ustedes para que
Si hay alguna consulta, como dicen, sea ahora. Y luego si ya quedan listos. Bueno, ahí está el tema de finanzas avanzadas. Tenemos lea cuidadosamente los casos y preguntas dadas. Proceda luego a resolver consultas de forma ordenada, con respuestas directas y aportando elementos que respondan con precisión lo solicitado. El aporte de datos, gráficos, tablas son relevantes para los casos en los que corresponda. La evaluación debe enviarse resuelta más tardar el viernes 29 de septiembre a las 9 p.m. al correo rumora71@gmail.com. Todas las preguntas están basadas en teoría y práctica del libro base Van Horn y las presentaciones incluidas en el aula virtual. Pregunta número 1. El director financiero, con 5 puntos. El director financiero exitoso el mañana tendrá que complementar las medidas de desempeño tradicionales con nuevos métodos que den una mayor importancia a la incertidumbre y la multiplicidad de suposiciones. Estos nuevos métodos buscarán valorar la flexibilidad inherente en las iniciativas, de manera que al dar un paso se nos presente la opción de detenernos o continuar por uno o más caminos. En resumen, una decisión correcta puede incluir hacer algo en el presente que en sí tiene un valor pequeño, pero que ofrece la opción de lograr algo con un valor mucho mayor en el futuro. Es una cita del mismo libro de Van Horn. Muy bien, la revisión de los estados financieros de la empresa, que son balance general, estado de resultados, estado de situación patrimonial, estado de origen y aplicación de fondos, entre otros, permiten a los gerentes y directores de una empresa tener una fotografía de la misma y con ello poder tomar decisiones sobre su presente y su futuro. Se pregunta, ¿cuál es el papel que juegan las razones financieras en esta parte de análisis? ¿Qué tipo de información le da al administrador, a la administración y socios de la empresa? Y 2, analice el siguiente cuadro de razones que viene de la página 152 de Van Horn e indique por lo menos 5 hallazgos que pueda deducir de las razones expuestas, con el comparativo de los 3 periodos presentados y con la mediana de la industria. Entonces aquí ustedes, esto viene de Van Horn, para que ustedes tengan inclusive la posibilidad de ir a revisarlo ahí y ver algunas cosas. Pero aquí tienen este cuadro que nos habla de 3 periodos y ahí están las razones financieras, estas que están acá, que son las básicas, y la mediana de la industria. Entonces ustedes pueden hacer ahí deducciones. ¿Qué pasa con esto? Y tienen que sacar 5 que tengan sentido, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Pueden jugar con los periodos, pueden jugar con, o sea, esto es un tema de comparativos y de análisis. Cuando ustedes tienen claro qué significa liquidez, qué significa apalancamiento, qué significa cobertura, actividad y rentabilidad, a la hora de ver estos datos y compararlos entre los 3 periodos o con la mediana, sé que van a tener muy claro cuáles son, o sea, tienen mucho más de 5 hallazgos. La idea es que pongan 5 hallazgos y sean muy claros. Ok, determiné que según el índice de liquidez, tal y tal cosa pasó, o tal cosa se está viendo, o tal cosa sucedió, y si lo quiero ver contra la mediana de la industria, esto significa que este índice es así y así con respecto a la mediana de la industria. Ahí está. Eso es lo que tienen que hacer y tienen que tener 5 hallazgos, como les digo, con sentido. Pregunta número 2, puntaje 7.5. Tom Hanks está considerando 2 planes de ahorro diferentes. Con el primero tendrá que depositar $1,000 cada 6 meses y recibirá una tasa de interés anual del 6% capitalizado cada semestre. Con el segundo tendrá que depositar $1,500 cada año con una tasa de interés del 7% capitalizada anualmente. ¿Cuál es el valor futuro terminal del primer plan al final de los 5 años? ¿Cuál es el valor futuro terminal del segundo plan al final de los 5 años? ¿Qué plan debe usar Hanks suponiendo que su única preocupación es el valor de sus ahorros al final de los 5 años? Pues ahí tienen que compararlos y decir cuál es el mejor entonces según esa preocupación. Y la D cambiaría la respuesta si la tasa de interés del segundo plan fuera de 7.5. Ahí ustedes también deben analizar, volver a calcular y decir sí o no. Sí puede, sí la cambio porque ahora resulta que el plan es así o el plan es así, o no la cambio. Y el caso número 3, con puntaje 7.5, dice que las industrias chocolatín está llegando al tope de su producción de barras de chocolate. Según los estudios de mercado de la empresa, el consumo de chocolate está aumentando de forma importante. El director financiero pide la estimación de utilidades proyectadas y compran con fondos propios una máquina adicional para el procesamiento de chocolate y así aumentar su producción anual. La inversión por la máquina de procesamiento es de 200 millones de colones. La tasa mínima de rendimiento que piden los socios para poner los fondos para la compra de la máquina es del 20%. La tasa de descuento que usará la empresa para el cálculo del valor presente neto es del 8%, que es la tasa que le pagaría el Banco Libertad por tener sus fondos en depósitos a plazo. Los flujos netos de los 5 años proyectados de utilidad generados por la nueva máquina son los siguientes y ahí están. 2023 va a ser la inversión inicial por 200 millones y los flujos netos son 24, 25, 26, 27, 28. Ahí están los datos. Ya ustedes vieron y habíamos hecho ejemplos.
Con esa información responda lo siguiente: cada respuesta tiene valor de 2,5%. ¿Cuál es el valor presente neto resultante de aplicar la fórmula respectiva considerando la inversión realizada? B, ¿es favorable para la empresa comprar la nueva máquina procesadora de chocolate? Justifique su respuesta, sea sí o no. Y estarían dispuestos los socios a soportar los fondos, a aportar, perdón, los fondos para la compra de la máquina con el rendimiento generado a valor presente. Esas son las preguntas que ustedes tienen que resolver y los ejercicios para el examen. Entonces, ¿habrá alguna consulta, duda? Profe, Ajá. a ver, el examen normalmente se manda en PDF. ¿Usted quiere ver las fórmulas o simplemente mandamos las respuestas? No, pueden mandarme las respuestas. Ok, perfecto, gracias. Sí, sí. En este caso pueden mandar las respuestas. Ustedes hacen el trabajo. Si alguno quiere incluir, porque hay gente que me lo hace en Excel, puede mandarla de Excel también. O sea, si lo montó en Excel y todo ahí, pueden hacerlo en Excel. Lo que hace es que lo divide. Pregunta 1 una cejilla, pregunta 2 una cejilla, otra cejilla y pregunta 3 otra cejilla, sin problema, como a ustedes les quede más cómodo, pero sí tiene que venir completo. Ok, perfecto, gracias, profe. Ok, mucho gusto. ¿Alguna más? ¿No? ¿Está muy claro todo? Okay. Entonces, en este momento estoy procediendo a incluir la evaluación en el aula virtual para que ustedes ya la tengan disponible y puedan proceder. Ok, aquí está. Perfecto. Listo, ya está cargada. En tema 2 está cargada la evaluación, entonces ahí están listos ustedes para que ya puedan empezar a hacer el examen si lo quieren hacer de una vez. De mi parte estamos, nos veríamos entonces la otra semana y simplemente recordarles que entonces mañana a las 9 de la noche termina el tiempo para presentar la evaluación al correo. Ya ahí están las instrucciones muy claras, así que no deberían de perderse en nada. Ok, entonces de mi parte muy buenas noches. Está muy bien. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.